Juan capítulo 12, versículo 24 al 26. Amén. Juan capítulo 12, versículo 24 al 26, y he titulado esta enseñanza: el servicio que lleva fruto y recompensa. Amén. 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 Dice la palabra del Señor. Leo el primero, ustedes leen el segundo y nos seguimos en el tercero. Amén. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Amén. Todos juntos. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Vamos a orar por la predicación. Señor amado, grande es tu nombre, glorioso, maravilloso, Señor. Venimos delante de ti, Padre amado, para glorificar y exaltarte. Padre, permite que a través de tu palabra, Señor, nuestro corazón, Señor, crezca en agradecimiento, en amor y en fe para con Cristo Jesús. Padre, ayúdanos, Señor, a que esta palabra, Señor, transforme nuestro nivel de servicio para la gloria de tu Hijo amado, Señor. Obra en nosotros, Señor. Permítenos glorificar a Cristo hoy más que nunca, Padre, que el mundo necesita, Señor, que la luz brille con intensidad, Señor. En medio de esta oscuridad que está rodeando a todo el mundo, esta densa oscuridad, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entender esto y que nos hagas ver, Señor, que somos los únicos que poseemos el único mensaje de salvación y que fuera de esto solo le espera una condenación. Padre, háblanos. Y como dijo el apóstol Pablo, que haya en nosotros ese sentir tú en Cristo Jesús. Padre, obra en nosotros, Señor. Prepara nuestro corazón para tu palabra y glorifica a Cristo a través de ella, Señor. Y dame la sabiduría, la gracia para trazarlo de manera correcta, Señor. Que lleve, Señor, la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre glorioso de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. 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 Podemos sentarnos, hermanos. Quiero acostumbrar al tapabocas, pero bueno, entonces le repito, el servicio que lleva fruto y recompensa, ¿verdad? Y nosotros entonces vamos a encontrar que el Señor en el versículo 24, lo voy a leer otra vez: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El Señor, nosotros vamos a ver que hemos visto a través del Evangelio de San Juan, que el Señor siempre ocupa figuras que la gente conozca, para que entiendan cómo funciona el reino de Dios. Amén. Amén. Siempre. O sea, ¿se acuerdan cuando vimos lo de las ovejas? Era algo usual en el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, aquí está ocupando la cuestión del grano, de la siembra, ¿sí? Que acababa de pasar, no tenía muchos días que acababa de pasar en Israel lo de la siembra, ¿sí? Entonces, el Señor utiliza esto porque recordemos que ya se acerca, ¿sí?, su crucifixión. Estamos a un par de días de que Él sea crucificado. Y entonces el Señor de esta manera está anunciando, ¿verdad?, claramente a través de este ejemplo lo que le iba a suceder a Él. Este versículo tiene su cumplimiento única y exclusivamente en Jesucristo, aunque tiene una enseñanza espiritual para nosotros, pero la aplicación total es de Cristo. Amén. Porque es el único que muere para resucitar y traer muchos a salvación. Amén. Amén. Esa es la aplicación y el Señor lo está anunciando. ¿A quiénes se los está anunciando? A sus discípulos, porque los está preparando para un momento especial que va a venir a ellos. Amén. Recordemos, y amados hermanos, que lo que sucedió, ¿verdad?, después de que arrestaron a Jesús, los discípulos se fueron, ¿verdad?, se separaron, huyeron. Pedro negó a Jesús y todo lo que vino. El Señor iba a preparar a sus discípulos con esta enseñanza. Los iba a preparar en el sentido de cómo podían vencer ellos, y nos va a hablar así mismo el Señor a Jesucristo a nosotros, de cómo podemos vencer en las más duras pruebas, en las más duras
duras batallas, en las más duras tribulaciones, ¿qué principios tenemos que utilizar con la palabra de Dios para poder ser cristianos que den fruto para la gloria de Cristo? Amén. Entonces Jesús dice que si el grano no cae y muere, ¿verdad? Buenas, bienvenida, la Carmelita, pásele. Entonces nosotros vemos que está hablando el Señor de un sembrador, ¿verdad? Que va y echa la semilla cae al suelo, es cubierta por la tierra, ¿verdad? Y tiene que morir para que empiece a nacer vida, ¿verdad? Empieza a nacer una plantita y esa plantita crezca y dé fruto, ¿verdad? Y lleve mucho fruto. Entonces es lo que el Señor estaba diciendo: yo voy a morir para que venga vida a todos ustedes, ¿verdad? Y dé mucho fruto. Pero ese principio espiritual también queremos aplicarlo hacia nosotros en el sentido igual de que si nosotros queremos ser cristianos auténticos, hermanos, que demos fruto para la gloria del Señor, debemos de morir a nosotros mismos. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Pensé que ya había acabado el texto. Ok, entonces vemos ahí. A veces nos preguntamos cómo es que Pablo pudo hacer tanto por el Señor. Pero ahí está el principio, ¿verdad? Como vimos ya en Gálatas ahí 2:20, el tiempo más correcto es pasado. Entonces con Cristo estuve juntamente crucificado. Porque cuando Cristo fue crucificado, nosotros en nuestra unión con Él estuvimos ahí. Amén. Amén. Pero dice Pablo que después de eso que dice, ya todavía no, ahora Cristo vive. O sea, mi yo no existe, ¿verdad? Pablo había entendido perfectamente esto. Por eso es que el ministerio de Pablo llevó tanto fruto. Si nosotros logramos, hermano, y obviamente eso lo hacemos mediante el poder del Espíritu, no nuestras fuerzas, pero si logramos morir totalmente a nosotros mismos, ¿verdad? Vamos a llevar mucho fruto para el Señor. Vamos a llevar mucho fruto para el Señor. Nos vamos a identificar con esos grandes hombres de Dios. No solo Pablo, nosotros podemos ver en la historia, por ejemplo, yo ahorita me gocé porque el Señor me mostró que esta era la enseñanza, ¿no? ¿En qué sentido me lo mostró? Porque yo no elegí las alabanzas. Yo le dije, si escógelas tú. Usted no yo, ¿verdad? Usted no yo, escógelas tú. Y ella escogió esas dos. Y eso tiene mucho que ver con la enseñanza que estamos viendo, ¿verdad? Entonces es la confirmación del Señor, que es lo que necesitamos nosotros hacer. Y precisamente es el ejemplo que traigo aquí, Juan capítulo 3, versículo 30, que es lo que cantamos hace un rato. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Entonces, eso es necesario, ¿verdad? Como decía el canto, yo quiero menguar para que crezcas. Y ese debe ser nuestro anhelo, ese debe ser nuestro deseo. Nosotros cada día morir más a nosotros mismos para que Cristo brille más en nosotros y la gente pueda ver más a Cristo a través de nosotros. Amén. ¿Quién ya lo tiene por ahí para que lo lea? ¿Cuál 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Amén. Es necesario que Él crezca. Juan el Bautista, el más grande de todos los profetas, Jesús mismo lo dijo, ¿eh? Dentro de los nacidos de mujer no hay otro profeta más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo ese hombre utilizado por Dios dice: es necesario que yo vaya menguando y que Él vaya creciendo, ¿verdad? Eso debe ser la finalidad de todos nosotros si queremos llevar realmente fruto para el Señor. Si queremos ser el plantío del Señor que lleve fruto, si queremos ser esa higuera que cuando el Señor se acerque, ¿verdad?, encuentre fruto en nosotros. Amén. Amén. No habrá vida fructífera si no morimos al yo. Esa es una actividad diaria que nosotros tenemos que hacer. Diariamente morir a nosotros mismos.
Amén. Y quizá es a lo que se refería Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 31. Primera carta a los Corintios, están después de Hechos, Juan, Hechos, Romanos. 1 de Corintios 15, capítulo 15, versículo 31. 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Entonces ahí está Pablo diciéndolo, que cada día es parte importante para llevar esa vida de fruto delante del Señor, de morir a nosotros cada día. Ahora, por favor, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Está, ¿verdad? Es por el Espíritu. A través del poder del Espíritu que habita en nosotros es que nosotros podemos hacer morir la carne, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere con la carne? ¿A que se vaya muriendo un brazo, que se vaya muriendo el otro? No, a los placeres. A los placeres, ¿verdad? A los deseos, al egoísmo, a todo lo que reina en nuestro corazón. ¿Amén? Entonces vaya muriendo eso a través del poder del Espíritu en nosotros, ¿verdad? Y cantábamos hace un rato, tus mandamientos guardaré. ¿Por qué? Por tu poder, que vive en mí, ¿verdad? Vive en mí. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que ver, la cantamos hace rato, ¿verdad? Y esa es la forma en que nosotros podemos morir a nosotros mismos y yendo delante de la presencia del Señor a través de la oración y a través del estudio de la palabra, ¿verdad? Que podemos morir a nosotros mismos. Amén. Cada día muero. Y eso es una vida, como Pablo dice en Romanos 12:1, ¿verdad? Que todos los días nos tenemos que ir y presentar delante del Señor como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pero como dice, como un sacrificio. ¿Alguien ha visto un sacrificio donde quede vivo el sacrificado? No, ¿verdad? Entonces, ahí está hablando. Tenemos que ir a la presencia del Señor y decirle al Señor, Señor, que mengue yo y que crezca. Que mengue yo y que crezca Él. Amén. Amén. Entonces la figura de la semilla nos habla de una vida de rendición. La semilla no se opone a la mano del sembrador. La semilla no se opone a que sea cubierta por la tierra. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Ajá, Apocalipsis 12, 11. Le es bien vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Pues ahí está, ese es el secreto. Otra vez Apocalipsis, y ahora es Juan dándonos el secreto de cómo se puede vencer. Cómo se puede vencer a nuestra carne, cómo se puede vencer a nuestros deseos egoístas, cómo se puede vencer a las tentaciones y engaños del enemigo, de Satanás, ¿verdad? Cómo se puede vencer a las seducciones del mundo. Es a través de una vida de estar muriendo para nosotros mismos todos los días. Amén. Todos los días. No hay otra forma. No es posible vencer si no tenemos este principio de morir a nosotros cada día. Repito, Pablo fue un hombre grandemente utilizado por Dios, por la gracia de Dios, ¿verdad? Él fue utilizado grandemente, pero también vamos por favor a Hechos capítulo 21, versículo 13. Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Hechos capítulo 21, versículo 13. 21, 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome del corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús.
Amén. Ahí está. Entonces, esa es la parte. Pablo dice, no solo estoy dispuesto a ser atado, sino aún morir para llevar fruto, para que el Evangelio sea extendido. ¿Cómo fue que el Evangelio fue tan extendido? Se extendió tanto en los primeros siglos porque los cristianos no pensaban en ellos mismos, pensaban en los demás. Y si nos damos cuenta, este principio, hermanos, de morir a nosotros mismos, este principio nos lleva a guardar los dos grandes mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos que se resumen toda la ley? Primero, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y al prójimo como a ti. Así es, ¿verdad? Entonces son los dos mandamientos que resumen los 10 mandamientos. ¿Sí? Guardando esos dos, guardo los 10 mandamientos. Guardando esos dos, agrado a Dios en todas las cosas. Pero ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo amar a Dios con todo mi corazón cuando no me amo a mí mismo? Cuando mi vida está entregada a una pasión hacia Él. Y entonces es cuando Dios utiliza a ese vaso que en verdad está haciendo las cosas para glorificar al Señor. Para Él, porque lo ama con todo su ser y ama a su prójimo. Es decir, ve a su prójimo antes que a Él. Ve el bien de los demás antes que el bien suyo, ¿verdad? Entonces, por eso es el concepto grande que nosotros tenemos que entender para llevar mucho fruto y además, hermanos, para tener recompensa delante. Vamos a ver más adelante eso, pero ahorita estamos en el fruto nada más. Amén. Amén. Por ejemplo, hay otro ejemplo que Jesús utiliza más adelante, lo voy a utilizar en Juan 15, que es el injerto. ¿Alguien no sabe lo que es un injerto? Amén. ¿No sabe lo que es un injerto? Sí, yo sé. Ah, sí. ¿Alguien no sabe lo que es un injerto? ¿No? Bueno, yo soy del injerto donde injertan los arbolitos. Ajá, ese es Y de piel también, el injerto de piel. Ah, también. De un lado a otro. Ahora, puede ser que el injerto se resista a absorber la savia. ¿Y qué pasa con el injerto? Se muere. Porque no está recibiendo la vida, no está recibiendo la savia. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 2. Sí, 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Amén. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado. Será quitado. Y aquel que lleva fruto, ¿qué dice que va a ser? ¿Qué es un pámpano? ¿Qué es un pámpano? Es un pescado. No. Es la rama de la vid. De la uva. De la uva, ajá, la que produce la uva. Ese es el pámpano. Entonces, ¿verdad? Lo que nos están diciendo, Señor, nosotros somos como pámpanos injertados a la vid. Hablaba del injerto porque nosotros como gentiles no pertenecíamos, ¿verdad?, a la vid. Pero a causa de, como vimos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel fue quitado, nosotros hemos sido injertados a la vid, ¿verdad? Y ese injerto tiene que producir fruto. El Señor está esperando que produzca fruto. Amén. Amén. Entonces, es lo que está diciendo. Nosotros tenemos que dar esas uvas para el Señor, ¿verdad? Esas uvas hermosas, preciosas para Él. Lo más que se pueda. Que llegáramos a dar, como vamos a ver mañana, porque voy a suspender un poquito la serie de Hebreos, porque quiero hablar sobre para fortalecer nuestra fe en medio de estos momentos que estamos trabajando. Y vamos a ver que, ¿verdad?, el pueblo de Israel cuando fue a la tierra que Dios les había dicho, ¿se acuerdan el racimo? ¿Entre cuántos lo cargaron el racimo de uvas? Entre 2 personas, ¿verdad? De tan grande que era ese racimo. Pues que pudiéramos dar un racimo así para el Señor, ¿verdad? Que pudiéramos darle algo así para el Señor, ¿verdad? Eso sería maravilloso. Entramos entonces al versículo 25 de Juan 12, 25. 25. Dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Aquí encontramos algo importante que en el español no nos da mucha fuerza, pero cuando vamos al idioma griego hace resplandecer más este texto. Nosotros encontramos 3 veces la palabra vida en este versículo. ¿Sí? El que ama su vida, el que aborrece su vida
vida para vida. Amén. ¿Qué significa esto? Las primeras dos, en griego es suke. ¿Qué significa eso? A la vida normal, a esta vida, cuando nosotros nos morimos, ya se acabó la vida, ¿no? A esa vida se refiere. O sea que nuestra estancia aquí, pues, es a lo que se refiere. Y la última mención de vida que dice para vida eterna, vida, es Zoe, el griego es Zoe, y significa vida espiritual. Vida espiritual. Por lo tanto, lo que el Señor aquí está hablando, ¿verdad?, es que el que ama su vida en esta tierra no puede obtener la vida espiritual, la vida real, la vida en Cristo, la vida que le va a llevar a gozar de la eternidad o la perpetuidad con el Señor. Por eso Jesús narra este principio de vida. El que ama su vida, ¿qué va a pasar? La perderá, pero el que aborrece su vida, o sea, el que no quiere para él las cosas de este mundo, lo que Jesús está aquí haciendo es, Jesús quiere destruir totalmente el egoísmo en el corazón de sus discípulos. Y eso es lo que el Señor nos está hablando. Tenemos que destruir el egoísmo en nuestra vida, ¿sí? Si amamos más esta vida, si nos comportamos egoístamente y queremos vivir a nuestra conveniencia, a nuestro placer, en realidad estamos perdiendo la vida. Estamos perdiendo la vida. Y el verbo aquí, para perder, no está en futuro, está en presente. O sea, pierde. Que el que ama su vida, en realidad la pierde. ¿Por qué el Señor Jesús está diciendo en si nosotros anhelamos disfrutar de este mundo, en realidad estamos perdiendo? Vamos a Lucas capítulo 12, versículo 20. Lucas 12, 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Recordémonos el contexto, ¿verdad? Del rico que tiene graneros y dice: los voy a destruir, los voy a hacer más grandes para almacenar más, y pueda yo decir: oh alma, sáciate, tienes para vivir toda esta vida, ¿verdad? ¡Wow! Placeres. Y el Señor le dice: necio, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que hiciste para quién se va a quedar? Y lejos de eso, de lo que hiciste para quién se va a quedar, vas a llegar ante la presencia de Dios al juicio y vas a perder todo, hasta tu propia vida, porque vas a pasar a un lugar de condenación. Amén. Amén. Entonces, es lo que nosotros debemos entender el mensaje. No debo centrarme en lo que me conviene, sino en lo que el Señor le traiga gloria y alabanza, y a mi prójimo le muestre el gran amor de Dios. Nuestro ejemplo increíble, porque el mismo Señor, ¿verdad?, lo dijo: ejemplos es dado para que sigáis mis pisadas. El ejemplo vivo es Cristo mismo. Amén. Quien no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, ¿verdad? Él no vio su conveniencia, sino que se entregó en amor al Padre y en amor a nosotros, ¿verdad? Vamos por favor a Filipenses, epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículos 4 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo 4 al 11. 2, del 4 al 11. ¿Quieren un poquito más para acá? 2 del 4 al 11. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio
dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces Pablo dice, vaya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. El que hubo en Cristo, que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, se hizo hombre para cumplir la voluntad del Padre y por amor a nosotros, ¿verdad? Venir a morir en la cruz del Calvario. Y ese morir de Cristo, esa entrega de Cristo, hizo que Dios lo exaltara y que le diera un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla. Amén. Y no es de extrañar, porque otra vez Jesús, haciendo esta enseñanza, si nos acordamos en el versículo de Juan 12:26, ¿verdad? Jesús mismo dice, el que me sirva, mi Padre le honrará. O sea, que si nosotros, hermanos, morimos a nosotros mismos y seguimos las pisadas de Jesús, Dios nos va a honrar el día de mañana. Dios nos va a honrar. Dios nos va a galardonar por haber servido a su Hijo amado, en el cual tiene toda su complacencia. Él nos va a guardar y nos va a condecorar. Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 22 al 25. Hechos capítulo 20, versículo 22 al 25. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones, tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pues Pablo tenía una seguridad, que le esperaba algo difícil. Y dice Pablo, no solo el Espíritu me ha hablado y me ha dicho parte de lo que me espera ya, ¿verdad? Pero dice Pablo, pero no estimo preciosa mi vida, con tal que acabe el ministerio, ¿verdad? A lo que me llamó el Señor. ¿Por qué ese detalle? Repito, porque hay una recompensa de Dios para todos los que le sirven, y son recompensas eternas. Amén. Son recompensas que nunca van a ser quitadas, son recompensas de eternidad. Decía un pastor, ¿verdad? Ponía una cuerda larguísima así en su iglesia, ¿no? Y pintó la puntita de rojo. Dice, a veces nosotros nos aferramos a este pedacito y nos olvidamos del resto. Queremos disfrutar este pedacito porque no vemos todo lo que nos resta. Y a veces queremos vivir para este pedacito, cuando nosotros lo que debemos es enfocarnos en lo perpetuo que es. Lo perpetuo que es. Pero por eso Pablo dice, mi estimo preciosa mi vida, con tal que acabe el ministerio. ¿Sí? También Pablo le comenta a Timoteo, vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 9 al 13. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 9 al 13. Si no lo pasamos acá, pásenlo. Yo mientras. Segunda de Timoteo 2, del 9 al 13. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones, modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Entonces,
Pablo está diciendo eso, está exponiendo su vida y me desgasto por amor a los escogidos para que ellos también alcancen esa salvación, ¿verdad? Y nosotros vemos el contexto anteriormente. Pablo también le dijo a Timoteo algo. Vamos ahí mismo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Amén, ¿no? Sino participa, Timoteo, participa de esas aflicciones. No te avergüences, participa. Ahí mismo 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5. 4, sí. Sí. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra del Evangelio, cumple el misterio. Ahí está, ¿verdad? Entonces sobrio en todo. Sufre. Ahí está una muerte al yo. ¿Por qué? Porque el ser humano elude los sufrimientos. Elude el sufrir. Y fíjense que este principio es 100% cristiano, ¿verdad? Pero algunos hoy en día lo están utilizando. El otro día había un comentario de un filósofo y es lo que decía. Tenemos que ya no le digamos a los niños que superación y que van a ser exitosos y que meterles. Enseñémosle que la vida también lleva sufrimiento. Enseñémosle también y llevémoslo al entender que en esta vida hay sufrimiento, porque si no, no nos estamos preparando para este mundo. Nos estamos preparando para un mundo de fantasía, pero no para el mundo real, ¿verdad? Y el Señor es lo que nos está hablando aquí a través de su palabra. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. El Señor no lo habló y no lo dijo, ¿sí? Y el Señor no es solo en esta ocasión. Anteriormente el Señor ya había estado hablando muchas veces acerca de esto mismo. Por ejemplo, vamos a Marcos capítulo 8 versículos 34 y 35. Marcos 8, capítulo 34 y 35. Y llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Pues ahí está, otra vez Jesús hablando el mismo principio: el que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida para vida eterna la está guardando. Es el mismo principio, Jesús lo enseñó varias veces. Vamos a Mateo 6:24. Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Amén. Entonces, ahí el Señor estaba hablando y les está enseñando ese principio. No puedes servir a dos señores, no puedes servir a dos amos, porque vas a quedar mal con alguno, ¿verdad? Indudablemente. Y primordialmente siempre quedamos mal con el Señor cuando queremos servir a Dios y queremos servir al mundo al mismo tiempo. Siempre que, por lo regular, la regla es con quien quedamos mal con el Señor. Vamos ahí mismo en Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Entonces ve Jesús, y ya no los vamos a leer, pero nada más se las cito: Lucas 14, 26 y 27, Lucas 16, 13 y otras citas donde Jesús mismo dijo, ¿verdad?, que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser su discípulo. Entonces nosotros estamos viendo esta parte del Señor. No podemos, hermanos, como les dije, no podemos obtener la vida espiritual
si no estamos dispuestos a renunciar a nuestra vida por Cristo Jesús. La recompensa es eterna. El Señor ha prometido una recompensa eterna para nosotros. El Señor ha prometido una vida de gozo, de paz, de amor, de esperanza. Bueno, no de esperanza, porque allá arriba no hay esperanza, pero de amor, de gozo, de paz, de dicha, de felicidad. Amén. Donde no habrá más lloro, ni dolor, ni enfermedad, ni nada. Será algo glorioso y será por los siglos de los siglos sin fin. Amén. Pero el Señor dice, pero si quieres esta vida, tienes que entender que tienes que morir a ti mismo. Tienes que entender que tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Tienes que entender que esta vida para ti no tiene que tener valor. La vida que debe de tener valor para ti es la vida que te voy a dar. Esa es la vida que debe de tener valor para ti. Contrario a lo que hoy nos habla la filosofía, ¿verdad? De que debes de amarte a ti mismo, ¿verdad? Tienes que amarte, que cuidarte a ti mismo, que ver por ti mismo. Contrario es el cristianismo. Tú tienes que ver primero por Dios, lo que a Dios le agrada, y en segundo lugar por el prójimo, ¿verdad? Por el prójimo. Y eso entonces nos va a llevar, repito, a cumplir los dos grandes mandamientos del Señor. ¿Sí? Jesús dio ese principio. Si no menospreciamos nuestra vida aquí, en el sentido de no querer renunciar, de no querer morir, de querer aquí disfrutar, lo puedes hacer, pero no esperes disfrutar en el cielo. No puedes disfrutar en el cielo. Por eso Jesús, cuando habló, ¿se acuerdan de las parábolas del tesoro y la perla de gran precio? Jesús dijo que encontró la perla de gran precio, ¿qué hizo? Vendió todo lo que tenía para comprarla. Para quedarse solo con esa perla. Porque cuando tú encuentras a Cristo realmente, cuando tú encuentras a Cristo, encuentras lo más precioso. Es lo que yo venía hablando con el taxista que venía. Cristianismo no es una religión. Cristianismo es una transformación de vida. Amén. Cuando Cristo viene a tu vida no encuentras algo más maravilloso, más glorioso, más hermoso que Cristo. Cristo para ti es lo más grande, porque Él ha venido a ti. Él ha venido y ha transformado tu vida y transformó tu corazón, y ahora tú puedes ver la hermosura de la gloria de Cristo. Eso es cristianismo. Amén. Eso es cristianismo. Cristianismo no es seguir una religión, porque religiones hay un montón. Cristianismo es que Cristo venga a tu vida y transforme tu vida y tú empieces a vivir una comunión a través de esa transformación que Cristo rompe. ¿Sí? Recordemos a Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia de Cristo porque Saulo quería destruir el cristianismo. Y Jesús se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué dice Saulo? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué le responden? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y de ahí qué dice Saulo? Y ahí viene la transformación. Vean las palabras que dice Saulo, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? O sea, Saulo se cambió de lo que él quería, a lo que él deseaba, el ímpetu que él tenía y todo, a decir, Señor, me rindo. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Para qué me quieres utilizar? ¿En qué me quieres que yo sirva para ti, Señor? Aquí estoy, en lo que tú me mandes, aquí estoy. Esa es la transformación, cuando Cristo viene a nuestra vida y nos transforma, nos cambia. Esta es la noticia de que la vida eterna ha llegado a nosotros. Cuando nosotros nos rendimos a Cristo Jesús, eso significa que Él llegó a nosotros. ¿Sí? Y entramos así al último versículo, al versículo 26, Juan 12, 26. ¿Sí? 12, 26. Si alguno me sirve, síganme, y donde yo estuviere, allí también estarán, y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces dice,
que si alguno me sirve, sígame. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y aquí en el texto, como los otros, está en imperativo. El modo del verbo sígame está en imperativo. ¿Qué significa eso? Que es un mandato de Dios. Es un mandamiento del Señor a seguir. Y para seguirlo, ¿verdad?, tenemos que servirlo, ¿sí? Porque Él es Señor. Y si Él es Señor, nosotros somos los sirvientes. Nosotros le servimos y le seguimos, ¿sí? Si no estamos dispuestos a seguir sus pisadas, no estaremos dispuestos a poder servirle. Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado para que como os he hecho vosotros también hagáis. Entonces nosotros vemos, no solo el lavado de los pies, tenemos todo, el servicio a los demás, la vida renunciada a nosotros. El hecho, otra vez digo, de que esté en imperativo, significa que no es un seguir intermitente. Bueno, sí te sigo, Señor, pero ya ahorita no, ahorita voy a descansar. Ya te sigo, Señor, pero ya ahorita ya me cansé, me voy a sentar. No. El hecho de que esté imperativo significa un seguir constante y perseverante en el Señor. Vamos a Juan capítulo 15, versículos 5 y 7. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El 7, sí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí está. Entonces aquí viene un principio. ¿Se acuerdan que leímos hace rato el 15:3? Cuando decía, ¿verdad?, el que no lleva fruto será cortado. Entonces, ¿cómo puedo llevar fruto? Lo dice ahí el Señor. ¿Cómo es que llevo fruto? ¿Qué leímos en el 5? ¿Cuál es el secreto para llevar fruto? Que permanezcas. Permanezcas pegado a la mujer. Que permanezcas en una comunión con Él, ¿verdad? Ese es el secreto que te va a llevar una vida. Como yo les he dicho, no es hacer para hacer. Es porque soy agua. No es que tengo que dar fruto para ser pámpano. Es porque soy pámpano, doy fruto. Esa es la realidad. Y eso es lo que les decía. Si realmente hemos nacido de nuevo, entendemos este principio espiritual. Y este principio espiritual nos va a llevar a dar fruto para la gloria de Cristo Jesús. Y adicional a eso, el Señor dice que si permanecemos en Él y tenemos una vida constante, o sea, de dejarnos que la savia de Él entre por nosotros, ¿verdad? Que dice, pidan todo lo que quieran y les será dado. ¿Por qué pidan todo lo que quieran y les será dado? Porque vamos a pedir todo lo que sea para la gloria de Él. Amén. Y entonces el Señor nos va a contestar, como también dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que tenemos nuestras oraciones contestadas, ¿verdad? Amén. Entonces, ese es el secreto del servicio eficaz, hermanos. Ese es el secreto de la vida eficaz, cuando nosotros morimos a nosotros mismos para que la savia, la nueva vida entre a nosotros, ¿verdad? Y entonces empecemos a dar fruto de forma natural, de forma real. No fruto imaginario. No es que yo me imagino que soy fruto, no. De forma real, de forma auténtica. Recordemos que el seguir al Señor, como lo vimos, significa la pérdida de muchas cosas. A lo mejor nuestra comodidad, quizás nuestra seguridad, ¿verdad? Como dijo el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar. Después de Él estando en su trono de gloria, siendo el dueño de todo, ¿verdad? Él bajó y ahora no tenía ni dónde recostarse, ¿sabes? Pero por salvarnos, traer a nosotros esta salvación tan grande. Pero cuando nosotros tenemos
esta condición de seguir al Señor, Dios promete dos bendiciones. Dos bendiciones en este versículo 26. Nos da el Señor si nosotros le seguimos y le servimos. ¿Cuáles son esas dos bendiciones que da el Señor? El Señor ha prometido que a donde... ¿Perdón? No, siga. No, se vale. Estar con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es una, pero aquí lo hace en sentido inverso el Señor. El Señor ha prometido que a donde nos lleve es porque Él va a estar ahí. Amén. A donde nos lleve es porque Él va a estar ahí con nosotros. Amén. Como dijo el hermano, y se cumple esa parte, ¿verdad? Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso el profeta Isaías, ¿verdad? Cuando en Isaías 6, cuando el Señor, ¿verdad? Dios dice, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Fijémonos que, como les he enseñado, que Dios no dice, te voy a enviar a tal lado o a tal lado. Isaías, sin saber a dónde lo va a enviar el Señor, Él dice, heme aquí, envíame a mí. Abraham, el padre de la fe, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Cuál tierra? Yo te la voy a mostrar, tú sal, ¿verdad? Y él salió. Y la pregunta es, ¿cuándo la presencia de Dios se apartó de Abraham? Nunca. Siempre Dios estuvo a donde lo estaba enviando. Siempre Dios caminó con él, hermano. Entonces, esa es una promesa del Señor, que el que le quiera servir y obedecer su voluntad, siempre va a gozar de una presencia permanente del Señor. Amén. De una manera especial, muy diferente a aquel que decide quedarse en su comodidad. Muy diferente. Por eso nosotros podemos ver, hermanos, y leer no solo de los personajes bíblicos, no solo de Josué, cómo conquistó, no solo de Daniel, sino de gente que a través de la historia se ha entregado al Señor y cómo Dios ha obrado maravillas entre ellos. Porque nuestro Dios es real. Y Él ha prometido estar con nosotros. A donde nos envía, a donde nos mande, en donde nos ponga a servir, si nosotros lo hacemos con pasión, amor, entrega, obediencia a Él, Él va a estar con nosotros de una manera especial y vamos a ver su mano poderosa obrando a nuestro favor. Esa es una promesa del Señor. ¿Sí? Como lo dijo en Juan 15:7, que lo leímos, que todo lo que pidiéramos nos sería dado. Pero ahí está un pámpano que ya renunció a él mismo y aceptó la savia, ¿verdad? Y entonces está dando el fruto, producto de la savia que le está entrando. Y está dando bastante fruto. Eso es cuando la vida de Cristo entra en nosotros. Y entonces nosotros le decimos, aquí estoy, Señor, a donde tú quieras. ¿Verdad? A donde tú quieras. Ahí yo quiero estar. Porque donde esté, ahí estará mi servidor. Donde yo esté, ahí estará mi servidor. Y es cuando nosotros entendemos, hermanos, muchas cosas. Por ejemplo, el misionero William Carey, Dios lo mandó a la India y él obedeció a la India, aunque tuvo muchos detalles, ¿verdad? Su esposa no aceptaba mucho eso, ¿verdad? Pero 6 años estuvo ahí predicando en la India sin ganar un alma. Sin ganar un alma. Pero después de 6 años, Dios empezó a abrir ojos. Y a tal grado que hubo hasta una imprenta cristiana en esa parte. Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos que entender y comprender esa parte, que si nosotros servimos al Señor y le obedecemos es porque Él va a ir con nosotros. Como Moisés, y ahí entendemos a Moisés, ¿verdad? Cuando le dijo, Moisés, entra a la tierra prometida, van a conquistar, van a vencer a sus enemigos, pero yo no voy a ir con ustedes. ¿Y Moisés qué le dice? Si no vas con nosotros, moriremos. Si no vas con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Y dónde estaba Moisés? En el desierto. En el desierto. Señor, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos lleves a la tierra prometida. Mejor prefiero quedarme en el desierto contigo en la tierra prometida. Hay que entender, donde esté yo, ahí va a estar mi servidor. Amén. Amén. Segunda bendición, y que la nombramos hace un rato, que todo aquel que sirva a Jesucristo, el Padre, le honrará. Dios honra. Vamos a 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30.
Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, y yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces hay un principio en esto. Yo honro a los que me honran. Si tú honras a Dios, ten la seguridad, la plena seguridad que Dios te honra. Porque no solo es un principio del Antiguo Testamento, lo estamos viendo dicho por las propias palabras de Jesús: el que me sirva, mi Padre lo honrará. Esa es una promesa del Señor para nosotros, ¿verdad? Todo aquel que quiera servir al Señor y renunciar a su yo, el Señor lo va a honrar. Es la segunda bendición que el Señor pone para nosotros. Y aquí, para terminar, la palabra servir aquí es de donde deriva nuestra palabra que nosotros conocemos como diácono. Los diáconos, ¿verdad? Y diácono no se refiere a un grado en la iglesia, sino a un nivel de servicio. Y un nivel de servicio de humildad que se haga para el Señor, ¿verdad? Todo aquel que quiera servirme y seguirme, yo voy a estar con él y mi Padre le va a honrar. Hermanos, esa es la bendición. Estas son las bendiciones. El Señor no solo dice: sígueme, menosprecia tu vida, acaba todo, que te vaya muy mal y en la vida eterna te voy a recompensar. Sino adicional dice: pero no te preocupes, porque yo voy a estar contigo. Yo voy a ir contigo, ¿verdad? A donde quieras que tú vayas, si tú me sigues, yo voy a estar contigo. A donde yo te envíe, si tú me obedeces, yo voy a estar contigo. Y dos, porque mi Padre me ama tanto, que al ver que tú me estás sirviendo con esa pasión y entrega, mi Padre te honra. Y Dios no falla nunca en su palabra. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén, dice Pablo en 1 Corintios. En el sí y en el amén. Nunca, jamás Dios ha faltado a una de sus promesas. Y no lo hará si nosotros decidimos hacerlo como Él dice. Amén. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, Señor, gracias, bendito Dios. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a morir a nosotros mismos, para que la gente pueda ver a Cristo Jesús. Para que la gente pueda ver, Señor, que no vivimos una religión, Señor, que no vivimos reglas de hombres, Señor, sino que en verdad estamos predicando algo diferente. Que ellos puedan ver en nosotros a Cristo Jesús. Que, como dijo Juan el Bautista, así sea una realidad en nosotros. Que nosotros menguemos y que Él crezca, Señor. Que la gente pueda ver en nosotros cada vez más a Cristo. Que pueda reflejarse en nosotros plena, nítida y completamente la luz del Señor Jesucristo. Que ellos puedan ver en nosotros, Señor, lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú mandas, Señor. Que ellos puedan leerlo en nuestras vidas. Que nuestra vida también sea el Evangelio predicado para ellos. Que nuestra vida, Señor, también sea, Señor, ese anuncio de las buenas nuevas. No solo nuestras palabras, sino que la gente pueda ver que realmente, Señor, Cristo mora en nosotros. Y que es una verdad, una realidad en nosotros. Padre, permítenos, Señor, entender esto. Permítenos, Señor, morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a llevarlos a la cruz y clavarlos ahí en la cruz del Calvario, Señor, y viendo, Señor, lo que tú quieres para nosotros, viendo cuál es tu deseo, Señor, para nuestra vida. Queremos seguirte, queremos servirte a donde tú nos quieras poner, Señor. Lo queremos hacer en el pueblo. No importa, Señor, si no es predicar en un púlpito, Señor, si tenemos que barrer, que trapear, si tenemos que hacer algo, lo que tú mandes, porque tu promesa, Señor, es que si nosotros
obedecemos, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Oh Dios, tú vas a estar con nosotros, Cristo. Tú lo has prometido y tú lo cumples porque tú eres fiel a toda tu palabra. Y lo creemos con todo nuestro ser. Por eso oramos, Señor, que queremos seguirte y queremos servirte donde tú quieras, Señor. Donde tú mandes, porque tú eres nuestro Señor. Y lo queremos hacer, Señor. Y sabemos que el Padre nos honrará también, Señor. Y te ruego, Padre, por aquellos que no les ha resplandecido la luz de Cristo. Si hay alguien aquí que no le haya resplandecido Cristo en su corazón, que no haya nacido de nuevo, Señor, que no haya recibido esa transformación de vida, que tu gracia lo alumbre en este momento, Señor, que obres en poder para que Él vea que esto no es una religión, Señor, que esto no es una más de 5,000 o 15,000 religiones que hay en el mundo, sino que esto es tu verdad, es tu palabra viva que transforma, que cambia y que es cierto que tú vienes a morar con nosotros por medio de tu Espíritu Santo y que tu Espíritu hace esa transformación de vida y que es una realidad, no es una simple sentencia, palabra, sino es vida misma, Señor, que se pueda reflejar en ellos hoy, Padre. Ten misericordia, Señor, ten misericordia, porque donde no resplandezca tu luz solo hay tinieblas, Señor. Y Padre, tú tuviste misericordia de nosotros un día, Señor, y resplandeciste dentro de nosotros, Señor, así resplandece dentro de los corazones para que ellos puedan conocerte, para que ellos puedan ver lo glorioso, lo maravilloso, lo invaluable que eres tú, Señor. Padre, clamamos, Señor, para que obres de esa manera. Clamamos, Señor, también para que obres en nosotros de tal manera que realmente, Señor, podamos decir como el apóstol Pablo: con Cristo estuve juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual mi amor se entregó a ti mismo por mí, Señor. Que no solo sea palabras que salen de nuestro labio, sino que salgan del fondo de nuestro corazón, Señor. Obra en nosotros, Padre, te lo pedimos en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. ¿Preguntas, dudas? Se valen, las preguntas se valen de cualquier tipo.